Perú. El mar, las extensas playas y el buen clima hacen de la capital del país un lugar idílico. Edificios de lujo inundan la costa y los cerros, desde donde sus habitantes disfrutan de vistas privilegiadas. Pero no demasiado lejos hay otra Lima, una realidad a la que muchos dan la espalda y ponen fronteras. Este extenso muro separa mansiones millonarias de la más absoluta miseria. El corresponsal de RT, Bricio Segovia, se ha adentrado en estos barrios marginados donde ser pobre sale caro. Aquí el agua es más cara y las casas se venden sin garantías de convertir al comprador en propietario. Vivir a este lado del muro los convierte en peruanos de segunda. Es el alto precio de la pobreza. Nuestro viaje comienza con la búsqueda de un muro que separa uno de los barrios más ricos de Perú de uno de los más pobres. Y nos interesa ver qué hay a ambos lados de esa división física, pero nos interesa aún más conocer la división mental que esa muralla ha creado entre los peruanos de la zona. Sin embargo, el protagonista de este programa no es este muro, sino la realidad que nos encontramos por el camino conforme nos acercamos a él. Lima es la ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto. Solo la supera el Cairo, en Egipto. Y su forma de crecer siempre ha sido un tanto peculiar. Como buena parte del terreno no tenía valor agrícola, históricamente se ha generado una especie de círculo de complicidad entre la población más humilde y el mismo Estado. Los ciudadanos invadían estas tierras para construir sus casas y el gobierno se despreocupaba de ofrecer viviendas a los sectores populares. Esto ha llevado hoy a que buena parte de los cerros que rodean la capital peruana estén ocupados de manera ilegal. Son lo que allí llaman invasiones humanas y el número de personas que viven en ellas se cuentan ya por millones. Tanto es así que la misma administración no dispone de una cifra exacta, incluso desconoce el porcentaje de terreno ocupado con este fenómeno. Y la manera en que se desarrollan estos poblados acaba generando más problemas. En una posesión formal lo que uno hace es primero habilita, lo lotiza, sanea y después lo vende, con todos los servicios de luz y agua. Acá es al revés, o sea, la lógica de una posesión informal es que primero lo ocupas, lo posees, lo titulas y después al último inicias todo el procedimiento para poder obtener los servicios de luz, agua y desagüe. Es la lógica inversa. Una delegación del Ministerio de Vivienda nos acompaña hasta Ancón, un asentamiento, nos dicen, similar al que nos encontraremos cerca del muro. Nos muestran una zona en la que ya no se invade por necesidad, sino por fines lucrativos. Este es el distrito de Ancón y se encuentra a unas 2 horas del centro de Lima. Como ven, las características del terreno son complejas, se encuentra a unos 30 grados de inclinación y aquí vemos un asentamiento de viviendas que han sido construidas de manera ilegal y lo que se está dando aquí en la actualidad es un tráfico ilegal de tierras. De hecho, lo podemos comprobar porque todas estas casas están vacías en estos momentos e incluso tienen un candado para evitar que entren en ellas, lo cual nos indica que se espera vender en un futuro a personas que necesiten instalarse en una de ellas. Es la venta ilegal de un terreno que ya cuenta con un propietario. En este caso, se trata de terrenos del Estado y según la delegación que nos acompaña, el tráfico de tierras es cada vez más habitual en estos asentamientos y el gobierno, a día de hoy, no tiene capacidad para controlarlo. Mi punto de vista es que ni orgánica ni funcionalmente el Estado está preparado para enfrentar o afrontar este gran problema.
Este es un problema mayúsculo, tal como es el combate contra las drogas. Pero sin embargo, para combatir las drogas tenemos entidades dentro del Poder Ejecutivo que luchan contra el problema de la droga. Tenemos juzgados especiales en el Poder Judicial que luchan contra las drogas, ¿no? Y tenemos convenios internacionales para luchar contra la droga. Pero sin embargo, para el tráfico ilegal de terrenos, el Estado particularmente pienso que no está preparado. Para intentar controlar la situación, el Estado comenzó a conceder de manera gratuita títulos de propiedad a quienes ocuparon sus terrenos antes del fin de 2004. Más allá de esa fecha, se les da la opción de comprar el terreno. Y desde que se impulsó esta medida, ya en 1996, se han titulado cerca de 2,5 millones de lotes. Ahora bien, los terrenos ocupados después del 24 de noviembre de 2010 se consideran ilegales bajo toda regla y esos son los lotes que el gobierno está evacuando para recuperarlos de manera legal. Después de que la delegación del Ministerio nos mostrara esa zona fantasma, les pedimos bajar hasta el asentamiento. Se muestran reticentes, nos dicen en numerosas ocasiones que no es seguro y tras mucho insistirles nos designan a una persona para que nos lleve hasta allí. Lo más curioso de todo es que había gente en esa misma delegación que nos confesó que nunca había entrado en una invasión humana. Es decir, estamos hablando de que algunas de las personas responsables de solucionar esta cuestión en el país ni siquiera conoce el problema desde dentro. Entonces, ¿cómo van a resolverlo? Caminando por la zona habitada conocemos a Delia. Lleva 5 años en el barrio donde vive con su hija y con su nieta en una casa que construyeron ellas mismas con la ayuda de algunos vecinos. Todos ahí nos cuentan saben bien cómo funciona el tráfico de tierras. Personas ahí vienen, entran a tu casa, te golpean, y te quitan el terreno y después lo revenden. Ese es un negocio de ellos. Delia carece de un título de propiedad de la vivienda y teme que esto mismo le pueda pasar a ella. Sin embargo, ha conseguido que la municipalidad le emita un documento que al menos demuestra que reside en ella. Un reconocimiento que le obliga a pagar impuestos por servicios que no siempre recibe. Pagamos el autovalú, pagamos por servicios públicos y por el documento que nos da pagamos 60 soles, pero anualmente, porque eso solamente tiene validez 1 año y después ya no tiene validez, tienes que sacar otro. Y pagan por servicios públicos, ¿no? Sí, por servicios públicos. ¿Qué servicios públicos si no les dan nada? Que por eso, pero así es, capricho de ellos, ¿qué se puede hacer? Yeah. Pagamos por servicios, por basura que nos botan. Conseguir el título de la propiedad no es fácil. El problema es que el procedimiento para obtenerlo a menudo se convierte en un círculo vicioso. Para demostrar de hecho que uno vive en una casa construida de manera ilegal, debe presentar recibos del agua o bien de la luz y la gran mayoría simplemente no recibe esos servicios porque para darlos de alta es necesario presentar el título de propiedad o el reconocimiento de la municipalidad, algo que tampoco es sencillo de conseguir. Y según nos dicen los representantes del Ministerio de Vivienda, la titularidad de una casa suele tramitarse en 1 mes, pero la realidad parece ser bien distinta. Ya tenemos como 5 años ya. ¿Y todavía nada? Todavía nada, ninguna respuesta nos dan, nada positivo. Delia puede considerarse afortunada porque, pese a no tener suministro de agua, al menos tiene suministro de luz. No todos los vecinos pueden decir lo mismo porque las infraestructuras allí son bien escasas. No tenemos ni agua, no hay luz por acá. Recién tenemos 3 años, pero no tenemos luz ni agua. A veces sucio y... ¿Qué vamos a hacer? Tomamos así nomás. Sí. Claro, y a veces, imagino que hay veces que viene sucia y toca volver a comprar, ¿o cómo hace? Sí, tenemos que lavar y terminar y otra vez volver a comprar así. Y sin luz, ¿cómo hacen para según qué cosas? Sí, nos nomás jalamos y utilizamos así. Y a veces nos cortan, pues. A veces sin luz pasamos.
Aquí es donde empiezo a darme cuenta de la magnitud del problema, pero lo vería incluso más claro apenas unos metros más adelante con Daría. Como todos allí, construyó su casa con sus propias manos y 12 años más tarde, su principal preocupación diaria es el agua. No se sabe cuándo va a haber agua de desagüe acá en este pueblo. Sufrimos todo el pueblo de acá, los pueblos más alturas, no hay agua. A veces tomamos agua sucia. Acá yo veo, compro agua, a veces me traen sucio, pura arena, piedras, puro cochino me venden. Daría compra el agua a los camiones cisterna de empresas privadas que llegan hasta esa zona. Cuando me muestra el estado del agua por la que ha pagado esa misma mañana, yo realmente no doy crédito. Es un agua claramente turbia y deducimos que de potable tiene bien poco, pero eso no es ningún secreto para los vecinos de Ancón. Muchas enfermedades vienen. ¿Qué tipo de agua tomamos? ¿Qué contaminación tiene esa agua? Tal vez hay veces que tomamos limpio o lleno de microbios estamos consumiendo esa agua. Y para los niños, muy peligrosa esa agua. No está limpio. Tras esta primera toma de contacto con los asentamientos, nos dirigimos hasta la sede de Sedapal, la empresa gestora del suministro de agua en Lima. Allí nos explican los peligros que conlleva la distribución ilegal de agua y también lo difícil que les resulta controlarla. Hay pozos que tienen aguas no saludables y hay también acceso al río. Y también en el río también hay agua no saludable y que la pueden clarificar muy fácilmente, pero que no desinfectar. Y esa agua se vende indudablemente ilegalmente, pero la gente es engañada con eso. Y es imposible que la infraestructura de Sedapal llegue a muchas de estas zonas, incluso en un futuro, porque el problema real no tiene solución ni a corto ni a medio plazo. La población de Lima ha construido casas en cerros que tienen pendiente de 60 grados, que tienen muy difícil acceso para cualquier proyecto de saneamiento. También han construido casas en zonas alejadas del resto de la población. Hay un tercio de la población del país que no tiene conexión domiciliaria de agua, que no accede a agua potable en su domicilio. Tienes un tercio que tiene agua, lo que nosotros llamamos agua entubada. Es un agua que no ha sido debidamente tratada para su consumo humano directo. Y tienes un tercio que tiene un agua que ha sido por lo menos, que cuenta con un tratamiento de cloro, digamos, ¿no? Pero incluso en esos casos no tiene agua las 24 horas del día en un sector importante de ellos. Y el problema es realmente grave porque no solo se limita a la capital, es tal la falta de acceso a agua de calidad que ya hay incluso informes que la vinculan con las altas tasas de cáncer de estómago en el país. Un dato alarmante porque este tipo de tumor se ha convertido en la principal causa de mortalidad entre los enfermos de cáncer. Ahora sí, estamos dispuestos a llegar hasta ese muro, ya no solo para ver lo obsceno de una división física entre los dos extremos de la sociedad limeña, sino para conocer uno de los asentamientos donde todas estas problemáticas derivadas de las invasiones del terreno son incluso más notables. En el Trébol viven alrededor de 1.500 familias. Lo primero que me llama la atención es la organización de este asentamiento, y es que no hay que olvidar que se trata de ocupaciones de terreno ilegales. Allí nos recibe, de hecho, su secretario general y lo primero que nos menciona son las dificultades que están teniendo para regularizar la situación de las viviendas de esa zona. Justamente vamos ya 16 años con los trámites burocráticos que existe porque hasta la occidente no podemos comprar, nosotros queremos comprar.
pero vamos a una u otra entidad y total que no tenemos respuestas. Hasta ahora ya estamos 16 años esperando la respuesta de COFOPRI, la municipalidad, etcétera, ¿no? Para poder sanear este sitio donde estamos viviendo ya durante 16 años también. El suministro de agua es el siguiente problema que surge en esta conversación. Sí, en este sitio no tenemos agua potable abastecido por Sedapal, sino que nosotros nos abastecemos con camión cisterna. Y lo cual es un agua bastante insalubre, no podemos buenamente tomarlo así, sino que hay que hervirla, hay que echarle un poco de cloro. El Trébol es uno de los muchos asentamientos humanos cerca de Lima sin suministro de agua. La única manera que tienen estas personas de recibirla es a través de camiones cisterna que pasan varias veces a la semana y que llenan estos bidones azules que están viendo. Es el mismo agua que utilizan también para cocinar y para beber. En muchos de los casos ni siquiera es potable. Una característica común de estos asentamientos que impide la instalación del suministro de agua es la inclinación del terreno. Son escaleras y escaleras que llevamos subiendo para llegar hasta ni siquiera lo más alto de esta zona. Aquí tiene que llegar la gente incluso con el agua, porque el camión cisterna no alcanza a este lugar. Para que se hagan una idea, allí al fondo está Lima, aquí arriba en el cerro estamos nosotros. En una de las paradas que hago para tomar aire, conozco a Rafael. Lleva 14 años en el Trébol y desde hace 2 tiene luz en casa. ¿Les cobran mucho por esta agua? ¿Cuánto? 3 soles por tocho. 3 soles, ¿no? ¿Y cuántos necesitan para una semana? 1,5, 2 horas, 2 tochos. O sea que unos 6 soles a la semana gastan en agua, ¿no? Y eso les da para cocinar, para lavar la ropa y para lavarse uno también a veces, ¿no? ¿De vez en cuando? De vez en cuando, a la semana, una vez a la semana. Una vez a la semanita, ¿no? Que hay que ahorrar agua. Agua que además consume sin tratamiento alguno. Y es que, según cifras facilitadas por Oxfam Perú, en Lima alrededor de 500.000 de personas consume por debajo de los 50 litros diarios de agua, que es de hecho el estándar mínimo establecido por la Organización Mundial de la Salud, pues para garantizar que una persona pueda cubrir todas sus necesidades, tanto de higiene como de preparación de alimentos o bien de bebida. Rafael y su familia se encuentran dentro de esta estadística. La vida en el Trébol, como nos dicen, no es fácil. Frío, calor. Lo bueno es que también ya tenía un poco de luz, ¿no? Porque antes no había luz, se sufría. Yo trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana y como era nublado, de eso subía gateando, de verdad. Gateando subía. Así como perrito 4 patas, y como no había escalera. Y es que las escaleras en el Trébol son relativamente nuevas. Rafael nos invita a pasar a su casa. Bueno, huele de maravilla. Bueno, desde aquí tienen la cocina. Acá va mi cuarto. Y acá su cuarto, que es donde duermen y ven la tele, ¿no? Que me contaba que ya tenían con la luz. Esta es cuna de mi bebita. Y ahí la cuna de la bebita, ¿no? ¿Cuántos son en total acá? No he tenido de mi esposa. De mis hijas están arriba y de mi hijo acá está. De mi hijo está atrás. Ah, entonces son ustedes 2, la bebita, una niña y un niño. Somos 8 total. Bueno, pues muchas gracias por mostrarnos. Que aproveche la comida. Después de que Rafael nos tentara con el cabrito que estaba cocinando, nosotros seguimos nuestra ruta en busca del muro. Y topamos con una dificultad añadida en el camino. Se acabaron las escaleras. Toca, por lo tanto, seguir por un camino de tierra y una pendiente que cada vez es más pronunciada. Los más pequeños de la zona se mueven como pez en el agua por estas cuestas. Yo no tanto. Realmente yo no sé cómo la gente puede subir y bajar con esta facilidad. Lo peor es que esto no se acaba. Sigue y sigue y sigue y las casas quedan todavía más arriba. Por el camino nos encontramos a Hipólito, que sube cargado con una garrafa de agua. La verdad es que no es bueno el consumo de agua, porque no sabemos realmente si
Si está tratado con cloro o no, no sabemos. A diferencia de Rafael, me cuenta que él solo la usa para lavar la ropa y también para asearse. Para beber prefiere comprar agua embotellada. Tiene un trabajo en la ciudad que le da para permitirse lo que aquí es para muchos un lujo. Seguimos subiendo y por fin podemos tocar el infame muro. Aquí lo conocen como el Muro de la Vergüenza. Pegada a él nos encontramos con la casa de César. La compró, de hecho, hace un año. ¿Y a usted qué le parece que le hayan construido este muro aquí al lado? No me parece bien. ¿Por No qué? me parece bien porque le cuenta que acá todos somos peruanos, pero una parte me incomoda porque la gente ya también son peruanos y todos debemos apoyarnos. Pero simplemente la gente, como tiene un poco más de dinero, ha hecho un cruce para que la gente de acá, la gente más humilde, no invada para allá. César vive con su esposa, su suegro y también con su yerno Roger, un joven invidente que por las dificultades del terreno apenas puede salir de casa. Te toca quedarte acá, ¿no? Sí, acá, ¿no? Está complicado el terreno acá, ¿no? Para irse a pasear. Sí, más antes era difícil, cuando había escalera. Ahora hay escalera. Cansa subir. Estás cansado. Cansado, ¿no? Sí, porque ves es fácil, pero uno que no ve es difícil. La propia familia construyó escaleras para subir hasta la casa y facilitar la movilidad de Roger. Aún así, no puede abandonar la vivienda solo, es demasiado peligroso. Depende absolutamente de su gente, pues, para prácticamente cualquier cosa. Pero si algo me demostró esta familia es que tienen recursos para todo. Incluso se las han ingeniado para recibir el agua en casa sin tener ni siquiera suministro de agua público. Pucha, no tenía ni cómo subir el agua porque realmente nadie tenía un motor por acá y lo que pasa es que tuve que invertir y comprarme un motor para poder bombear el agua porque acá no llega pelado. Nos enseña orgulloso su bomba y nos explica que tras ver la necesidad que había en la zona decidió hacer de su bomba un negocio. Ahora cobra a sus vecinos por ayudarles a bombear el agua hasta sus casas desde la parte baja del barrio. ¿Cuánto cobra por utilizar la bomba usted? Para bombear para la parte de allá de Vista Hermosa, 50 soles nomás. Que esa es la parte alta. Esa es la parte alta. Para acá, a mis compañeros, a mis vecinos acá, 35 soles, 40 soles. ¿Y cuánto les bombea? ¿Cuánta agua? Un cilindro de 1100 litros. 1100 litros viene a ser un rotoplas grande. ¿Y eso por cuánto lo vende el camión cisterna? El camión cisterna lo está vendiendo ese por 15 soles. Es decir, que el servicio de César cuesta hasta 3 veces más que el bidón de agua. Muy cerca de él vive Mariela. Ella lleva toda la vida en el Trébol, pero hace un año se trasladó a la zona más alta del asentamiento, donde regenta un humilde colmado que ella misma y su marido construyeron. Sin embargo, el dinero simplemente no les alcanza para pagar a César y que les ayude a subir el agua con su bomba. En su lugar, debe caminar cada día hasta la zona donde llegan los camiones cisterna. ¿Y cuánto se demora en traerse las botellas de agua desde abajo hasta aquí arriba? Me traigo pues en 2 horas nomás, 2 baldes de agua me traigo para cocinar. 2 horas de ida y 2 de vuelta, y eso en verano, cuando el camino está en buenas condiciones. Porque si son 2 horas ahora, ¿cuánto se tarda en invierno? Uy, invierno tienes que bajar 2 horas antes, porque demoras en bajar, incluso te caes acá, te vas rodando. ¿Cuántos nos hemos quedado acá? Desde su colmado ve el conocido Muro de la Vergüenza y recuerda con añoranza los días de su infancia, cuando no existían divisiones en el cerro. Yo cuando era chica, con mi abuelita ya andaba al cerro, era libre para andar, pero ahora ya no es para andar subiendo para ver siquiera todo lo han cerrado como discriminando a uno, ¿no? Somos clases más grandes y nosotros somos las clases medias. Y me parece que para mí está mal haciendo esas cosas. Después de toda la mañana y parte de la tarde caminando cuesta arriba, conociendo a quienes viven en el Trébol y también su forma de llevar el día a día, finalmente alcanzamos lo más alto del cerro. Una vez llegas aquí a la cima y ves con toda la perspectiva el muro, 10 kilómetros de separación humana y física, realmente
impresiona, ¿no? Impresiona sobre todo porque ves el gran contraste. Tienes una zona en la que las casas están hechas con los materiales más básicos y justo al otro lado, en escasos kilómetros, tienes casas que cuestan millones de dólares, con piscinas, con zonas ajardinadas y con seguridad interna. A este lado, bien, pues la gente vive de una manera muy básica. En el rato que hemos estado, pues tampoco hemos visto una sensación de inseguridad, que es también lo que transmite este muro, y es que no es solamente una separación física, es también una separación mental, que lo único que hace es reforzar los estigmas que existen a uno y a otro lado, esa sensación de odio, de división y de rechazo, ¿no?, hacia la persona que se encuentra al otro extremo. ¿Y qué hay exactamente al otro lado del muro? Bueno, pues eso es lo que intentamos ver. Tras salir del Trébol, nos dirigimos hasta la urbanización Las Casuarinas. Es una de las más exclusivas de Lima. Cuando intentamos acceder a ella, esto es lo que nos encontramos. ¿Solamente pueden entrar si son visitantes de alguien que vive acá o...? Claro. ¿Es así o...? Claro, nada más, nada más. Nada más, no hay más. No hay más. Lo poco que pudimos captar con nuestra cámara desde la distancia nos permitió ver zonas ajardinadas abundantes y bien cuidadas. A través de una agencia inmobiliaria, eso sí, conseguimos ver algunas de las casas que están ahora mismo en venta en la zona. Con vistas privilegiadas a la capital peruana, ninguna de ellas baja de los 2 millones de dólares. Allí, según indican las estadísticas, el consumo de agua puede llegar a ser hasta 25 veces mayor que en zonas populares como por ejemplo el Trébol. A día de hoy, todavía nadie sabe exactamente cuándo comenzó a construirse ese muro. Lo que sí sabemos es que cada año continúa creciendo. Hay quien dice que lo levantaron los mismos propietarios de Las Casuarinas, otros se lo adjudican a la municipalidad. Pero independientemente de ello, esta separación solo refuerza la idea de que en el Perú sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.